El nombre está marcado en nuestra psique colectiva: Alaska. Incluso sin haber estado allí, se sabe lo que significa. En realidad, Alaska es mayor incluso que la imaginación. Alaska. Primera parte. Solo su tamaño ya es asombroso. 1.718.000 kilómetros cuadrados. De Ketchikan en el sur a Barrow en el norte hay 2.000 kilómetros, y casi el doble, 3.700, de la isla de Attu en el oeste al monte San Elías en el este. Alaska es tierra de extremos. Enormes bosques en el sur. Tundra sin árboles en el borde del Ártico. Alberga la montaña más alta de los Estados Unidos, el monte Denali, y el peor clima del mundo en el mar de Bering. Hay 53.000 kilómetros de costa y tan solo 8.000 carreteras pavimentadas. Se la conoce como el Gran Vacío. Podría desplegarse de Florida a California y de Minnesota a Texas. Aquí solo hay una persona por cada 2,6 kilómetros cuadrados. En Nueva Jersey, más de 1.000. Tanto su inmensidad como su ambiente tan extremo influyen en todos los aspectos de la vida en Alaska. Los nativos de la tierra llevan miles de años adaptándose a los extremos, tanto en el mar como en los bosques. En los últimos 300 años, oleadas de nuevos habitantes han desafiado el entorno y han aprendido la lección por las malas. El primer atrevido fue el capitán danés Vitus Bering, que junto con su tripulación rusa navegó hasta el Golfo de Alaska en 1741. Más allá del horizonte descubrieron vida. También iban a descubrir la cruda realidad de este impresionante nuevo mundo. El clima lo determina prácticamente todo en Alaska, porque es un lugar muy extremo, sujeto a temperaturas, precipitaciones y vientos extremos. Bering se topó con todo esto. No tenían ni idea del viaje tan terrible que les esperaba. A principios de 1700, la zona norte del Océano Pacífico permanecía inexplorada. La expedición estaba dirigida por el zar Pedro el Grande, quien confiaba en expandir el imperio ruso hacia el este. Ordenó a Bering que descubriera qué había más allá del vacío que no aparecía en las cartas. A Bering, junto con su tripulación de 150 hombres, le costó 3 años cruzar Siberia a pie hasta llegar a la costa del Pacífico. Allí pasaron otro año construyendo 2 barcos y preparando las provisiones para el viaje. El 4 de junio de 1741, Bering zarpó en el San Pedro y el San Pablo. El explorador pronto empezó a notar lo que Alaska le tenía preparado. Perdidos en una espesa niebla, los 2 barcos se separaron. Bering jamás volvió a ver el San Pablo. El San Pedro navegó durante 5 semanas por la zona norte del Pacífico para llegar finalmente al Golfo de Alaska. El 16 de julio avistaron tierra alzándose sobre el mar. Bering y su tripulación se convirtieron en los primeros exploradores de la historia en ver Alaska. Era una cordillera montañosa dominada por un volcán de 5.489 metros de altura, al que Bering llamó Monte San Elías. Sin duda, habían llegado a América del Norte. El San Pedro fondeó justo enfrente de la isla Kayak. Fue una visita corta. Bering envió un grupo a tierra para rellenar los barriles de agua vacíos. El científico del barco solo tuvo tiempo de recoger muestras de algunas plantas. La tripulación tenía órdenes de volver antes del anochecer. Por temor a posibles nativos hostiles, Bering decidió irse sin ni siquiera pisar la tierra que había descubierto. Después de arrastrar un ejército virtual por todo Siberia durante 4 años, solo pasaron 10 horas en la isla de Kayak antes de dar media vuelta y volver a casa. Me pregunto si habrá alguna expedición en la historia que haya tardado tanto tiempo en llegar a algún sitio y que luego haya estado en él tan poco. Cuando abandonó la isla de Kayak, el San Pedro se dirigió hacia el oeste por la costa. Después de un mes, se toparon con las islas Aleutianas y las siguieron hacia Siberia. Aquí, por fin tuvieron contacto con nativos americanos, cuando un grupo de cazadores aleutas le llevó a la tripulación una apreciadísima carne fresca.
Después de este encuentro amistoso, la suerte de Bering se acabó. En septiembre, 2 meses después de haber dejado la isla de Kayak, el San Pedro se encontró con una serie de tormentas de invierno. Incluso hombres que llevaban en el mar 30 o 40 años dijeron que estas habían sido las peores tormentas a las que se habían enfrentado jamás. El océano cubría el San Pedro de proa a popa y era imposible ver nada más que agua por cualquier sitio al que miraran. Completamente perdida, la tripulación naufragó en lo que ahora se llama la isla de Bering, a unos 320 kilómetros al oeste de las Islas Aleutianas. La falta de alimento fresco dio lugar al escorbuto y los hombres empezaron a morir. Vitus Bering falleció en la isla en diciembre de 1741, seguido de otros 13 hombres. La tripulación restante pasó el invierno cazando nutrias marinas. En la primavera de 1742, los supervivientes construyeron un pequeño barco con los restos del San Pedro y volvieron a Siberia. Las lujosas pieles de las nutrias que llevaron consigo desataron una enorme ansia por el comercio de la peletería y provocaron que el zar colonizara la tierra descubierta. Vitus Bering quiso conquistar tierras para Rusia. Sin embargo, fue precisamente la tierra, simplemente por su tamaño y sus extremos, la que finalmente le conquistó a él. Bering descubrió más sobre Alaska de lo que nunca se habría esperado. Durante 100 años después del descubrimiento de Bering, los comerciantes de piel rusos exploraron y explotaron las costas de Alaska. Sin embargo, lo que había en el interior permanecía desconocido. Uno de los misterios más grandes era el río Copper. Un enorme y prohibido río con una temible reputación y que nadie sabía a dónde llevaba. Los rumores acerca de abundantes pieles y yacimientos de mineral de cobre puro empujaron a los exploradores a desvelar sus secretos. A principios de los años 80, 3 grupos diferentes de exploradores rusos entraron en el Copper y no regresaron jamás. En 1867, William Seward, secretario de Estado de Estados Unidos, firmó un acuerdo por el cual compró la colonia rusa de América del Norte por 14 centavos la hectárea. Apodada por los más críticos como la nevera de Seward, la tierra costó a los contribuyentes de Estados Unidos $7 millones. Seward la llamó Alaska, que en el dialecto de los aleutas significa gran país. El ejército estadounidense se encargó de explorar y vigilar el nuevo territorio americano. Un enorme ejército fue enviado al río Copper. Sin embargo, regresó tan solo 2 semanas después, derrotado por el terreno. Entonces, le encargaron la misión a un teniente de 25 años, Henry Allen, quien propuso un plan radical. En lugar de una expedición grande y difícil de manejar, Allen llevaría solo 2 hombres. Su viaje resultó épico. Es probablemente una de las odiseas de los exploradores militares americanos más extraordinarias de nuestra historia. Desde luego, en tema de distancia y terreno, el reto puede asemejarse al de Lewis y Clark. No hay nada que se le parezca. Allen eligió al soldado raso Fred Fickett y al sargento Cady Robertson para la expedición. El osado plan de Allen se basaba en viajar rápidos y ligeros llevando los suministros mínimos. También iba a contratar a nativos de la zona para que les acompañaran. Por un lado, para asegurarse cierta aceptación entre los nativos que se encontraran en el camino, y por otro, para minimizar la búsqueda de las rutas necesarias. El 20 de marzo de 1885, Allen, sus hombres y 5 guías nativos se embarcaron en canoas desde la costa. Su primera prueba era encontrar una ruta a través del laberinto de canales en el delta de 40 kilómetros de ancho. Lucharon corriente arriba a 11 kilómetros por hora a través de canales atascados por el hielo, empapados hasta los huesos por la fría lluvia y la nieve. A los pocos días tiraron la mitad de sus provisiones para aligerar la carga. Después de 2 semanas de arduo camino, llegaron al final del delta. 2 macizos glaciares flanqueaban la estrecha entrada del río. Con riesgo de hundirse, pasaron velozmente entre los glaciares.
Sobrevivir a los trozos de iceberg que se desprendían fue todo un mito. Ninguna expedición había llegado tan lejos y regresado con vida. Pero a medida que iban subiendo el valle del río, el hambre crecía y eso les ralentizaba. Como no tenían comida, cazaban conejos. Muy pronto abandonaron la costumbre de limpiar los conejos y adoptaron la manera de los nativos de cocinarlos enteros, con las vísceras y con todo dentro, y así se los comían. 320 kilómetros y 30 días después, llegaron a la bifurcación de los ríos Copper y Chitna. Aquí, Allen y su equipo dejaron a los nativos y las canoas. Empezaron a andar por el Chitna, donde supuestamente se encontraban los yacimientos de cobre. El 13 de abril, Henry Allen cumplió 26 años. Fue todo un acontecimiento cuando encontraron parte del cadáver podrido de un alce y Allen celebró su cumpleaños comiendo carne de alce podrida. 80 kilómetros río arriba encontraron el campamento de Nikolai, jefe de la tribu Atna, conocida por ser extremadamente territorial. Allen consiguió evitar un posible encontronazo con una mezcla de diplomacia y respeto. Conquistado, el jefe Nikolai les dio comida y confirmó la existencia de cobre en la zona. Allen exploró los alrededores, pero no pudo encontrar los yacimientos del mineral. Lo que él no sabía es que estaba en el sitio correcto. Desde el campamento se veía la ladera en la que se encontraban las minas de Kennecott. En un momento de la historia, las minas de cobre más ricas del mundo. Los exploradores volvieron al río Copper y se dirigieron al norte. Al igual que Lewis y Clark antes que él, Allen se introducía cada día en un país más y más virgen. Como conocía cómo habían terminado expediciones anteriores, Allen trazó un mapa con su ruta por el valle del río. 2 meses después de su marcha, el grupo alcanzó el nacimiento del río Copper en lo alto de la cordillera de Alaska. Exploraron en busca de un paso bajo y lo atravesaron a duras penas. En junio, Allen ya era amigo de los nativos que les daban de comer salmón deshidratado y les guiaban por el río Tanana hasta llegar al poderoso río Yukon. Allen había terminado su misión inicial. Había viajado 643 kilómetros hasta el nacimiento del río Copper y había encontrado una ruta por la cordillera de Alaska hacia el interior. Cady Robertson estaba demasiado enfermo de escorbuto para continuar, pero Allen y Fickett se sumergieron en la desconocida tundra del Ártico. Exploraron en dirección norte hasta que llegaron al río Koyukuk. Les guiaba la curiosidad y tenían delante un país diferente que explorar. Siguieron el salvaje río Koyukuk hacia el norte, más alto que el círculo polar ártico. A mediados de agosto, con el invierno acercándose, los 2 exploradores se vieron obligados a dar media vuelta y a volver hacia el sur. En septiembre, aparecieron en la costa del mar de Bering y terminaron su viaje. En solo 6 meses, Henry Allen y su equipo llegaron a explorar unos 2.400 kilómetros de un territorio que no estaba en los mapas y registraron los 3 sistemas fluviales más importantes. Dada la tecnología de la época y la ausencia total de información sobre el territorio que exploraban, es impresionante. Es sencillamente inimaginable poder cubrir semejantes distancias. La hazaña de resistencia de Allen abrió las puertas de la Gran Alaska al mundo. Los informes sobre sus exploraciones ayudaron a descubrir las grandes minas de cobre de Kennecott. Después de Allen hubo otros exploradores y buscadores investigando el interior. Solo 10 años más tarde sus hallazgos darían lugar a la fiebre del oro de Yukon. Costa sureste de Alaska. Esta es la puerta al país del oro, donde el sueño de encontrar lo puro te lleva a uno de los mayores tesoros de la historia, la quimera de oro de Yukon. En 1896, los buscadores de oro o gambusinos de Bonanza Creek, Dawson, descubrieron el filón de los hallazgos de oro. Pasó un año hasta que el descubrimiento llegó a los oídos de tierras americanas. El barco de Portland llegó a Seattle en julio del 97 y justo al día siguiente el Excelsior llegó a San Francisco. Los 2 cargados de oro y con cientos de gambusinos que habían hecho una pequeña fortuna.
Con la nación agonizando por una depresión grave, las noticias se propagaron como el fuego. Todo el mundo hablaba. Hay oro por allí tirado esperando a ser recogido. Cualquiera puede ir y cogerlo y convertirse en millonario. La promesa de una riqueza rápida inspiró a miles de personas que lo dejaron todo y se dirigieron hacia el norte. En cuestión de días, los billetes de barco para Alaska estaban agotados. La primera etapa consistía en un viaje de 1.600 kilómetros en un barco de vapor hacia el Inside Passage. Este sería el último tramo fácil durante mucho tiempo. Para llegar al territorio de Yukon, los gambusinos tenían que realizar un viaje épico a través de tierras salvajes. Era un tramo de 965 kilómetros desde la costa de Alaska por las montañas y luego hacia la cadena de lagos y ríos de los campos de oro. Los barcos fondeaban en Skagway y Dye, Alaska. Hoy en día, Dye es un pueblo fantasma, pero en el verano de 1897 era la ciudad más grande de Alaska, con 10.000 futuros millonarios. La vecina Skagway era un pueblo fronterizo sin ley donde los gambusinos podían perder el dinero y la vida. La policía montada había declarado Skagway como un lugar poco mejor que el infierno en la tierra. El criminal más infame de Skagway, Soapy Smith, llegó al pueblo en marzo de 1897. Durante varios meses, se convirtió en el líder de todo lo malo de Skagway. Salones, casas de apuestas, tenía matones y mafiosos a su cargo. Se convocó una reunión en el pueblo para decidir qué hacer con él. Soapy intentó sabotearlo, pero Frank Reid, topógrafo de la zona, le impidió la entrada. Según cuentan, Soapy dijo: "Apártate de mi camino, Reid", e intentó entrar. Entonces Frank sacó su pistola. Soapy tenía su rifle y se dispararon. Los dos hombres murieron. El reinado de terror de Soapy se acabó. Sin embargo, había muchos más criminales listos para apresar a los gambusinos que intentaban abandonar el pueblo tan rápido como les era posible. Eso era más fácil de decir que de hacer. Los guardas de la frontera canadiense obligaban a cada persona a llevar suministros para todo el año. Tenías que llevar 900 kilos en suministros. Bacon suficiente, judías, harina, agujas, martillos, sierras, todo lo que pudieras necesitar. Esta norma evitaría muchas muertes en Yukon, pero convertía el camino hasta allí en un verdadero infierno. Los gambusinos se enfrentaban a la dura realidad de interminables campos de pedruscos y ciénagas embarradas. Murieron miles de animales sobrecargados. La primera parte del viaje seguía la senda de Chilkoot. 53 kilómetros de senda desde el nivel del mar hasta alcanzar los 1000 metros de altura en el paso de Chilkoot y las aguas del río Yukon al otro lado. Y los gambusinos lo subían cargados con sus mochilas. Solían necesitar 50 viajes para mover los 900 kilos unos pocos kilómetros de senda. Y entonces, ala, lo hacías otra vez. Otro par de kilómetros. Y repetías el proceso una y otra vez. Tu vida se convertía en un perfecto ejemplo de redundancia. El sendero se convertiría pronto en una autopista de tierra salvaje. En 1897-98, más de 40.000 gambusinos subían por la senda de Chilkoot. Ciudades de tiendas de campaña se levantaban por todo el camino, ofreciendo todos los servicios necesarios por un precio. Normalmente había un burdel, un par de tiendas de apuestas, sitios para comer. Había una mujer que hizo una pequeña fortuna vendiendo tartas de manzana. $5 la unidad. ¿Sabe cuánto es eso en dólares de ahora? Sería como si pagara $80 por una tarta. Después de 26 kilómetros, los gambusinos llegaban a su última prueba, una subida en picado de 300 metros hasta llegar a la cima del paso de Chilkoot. Cientos de ellos llegaban hasta allí y se daban la vuelta al ver lo que les esperaba. Sin embargo, la mayoría continuaba subiendo lo que llamaron las escaleras del loro, una roca prácticamente vertical. Desesperados por llegar a los campos de oro, tentaban a la suerte y trepaban incluso durante el duro invierno. El 3 de abril de 1898, la suerte se acabó. 60 gambusinos murieron en la avalancha. Había venido todo tipo de gente y de todas partes del país a hacer fortuna en el norte.
En lugar de dinero encontraron un lugar para descansar eternamente en la sombra de la senda asesina de Chilkoot. Los que lograron terminar el viaje de 3 meses a través de la montaña se enfrentaron a un nuevo reto. Llegaron al nacimiento del río Yukon, donde encontraron el hielo del invierno que les impedía el paso. Más de 20.000 personas se quedaron atrapadas, obligadas a refugiarse en la ribera de los gélidos lagos de las montañas. Pasaron los meses intentando no morir de hambre o de aburrimiento. Cortaron árboles para construir barcos primitivos para cuando reanudaran el viaje. Cuando llegó el deshielo de primavera, imagine miles de personas con los barcos que habían construido, balsas, botes de remos con mal aspecto, canoas, cualquier cosa que flotara. El 29 de mayo de 1898, el hielo se fue y una aglomeración de 7.000 barcos partió. Después de 53 kilómetros, todavía les quedaban 885 kilómetros de lagos y ríos por delante. Cargados con toneladas de provisiones y 3 o 4 hombres en cada uno, los botes intentaban mantenerse a flote en unos ríos muy movidos por las crecidas de primavera. En una semana se ahogaron 5 hombres. Luego llegaron a unos rápidos. 150 barcos fueron destruidos al intentar pasar los primeros rápidos solos. En recorrer los últimos 320 kilómetros tardaron 2 semanas bajando el gran río Yukon. Al final, por fin llegabas a Dawson City. Hacía un año ni siquiera existía y de repente había de 10 a 15.000 personas allí. Los gambusinos se amontonaban en cada metro cuadrado de los riachuelos. Si tenían suerte, una mota de oro podía guiarles hasta un filón en algún yacimiento cercano. Era un proceso lento y tedioso. Al agitar constantemente la cacerola de adelante a atrás, el oro, si lo hay, se queda en el fondo. Puedes darlo por hecho. La gravedad ayuda. Cuando la mayoría de gambusinos llegaron en el verano de 1898, ya habían pasado 2 años desde el descubrimiento de Bonanza Creek. Ya hacía tiempo desde que había empezado a interesar por sus bienes y quedaban muy pocos tesoros, si es que quedaba alguno. Había muchas maneras de hacer fortuna aquí, y todas ellas se hicieron a costa de los mineros. Los salones, hoteles y tiendas de comestibles hicieron un auténtico negocio. Al final, más de 100.000 personas partieron hacia Alaska. Más de la mitad se dio la vuelta durante el camino, derrotada, incapaz de soportar el entorno y el tiempo. La tierra es muy dura y muy poderosa. O te pones a su altura, o te consume. A lo largo de la siguiente década, nuevas explosiones de la fiebre del oro atrajeron a otros tantos hacia el norte y se levantaron nuevos pueblos por Alaska. Aislados del mundo exterior, estas poblaciones dependían de una estrecha relación con los animales para sobrevivir. La nueva era dorada de los trineos de perros estaba a punto de empezar. En invierno, el mar de Bering se convierte en una llanura de hielo congelado y nieve que azota. Aquí, uno de los pueblos más aislados se aferra al borde del continente norteamericano. Se llama Nome, en Alaska. Nome está situado a 160 kilómetros al sur del Círculo Polar Ártico y a tan solo 240 kilómetros a través del mar de Bering de Siberia. Esta comunidad de 4.000 resistentes almas está aislada del mundo exterior. Pero durante 3 tensas semanas de 1925, los ojos de la nación se centraron en esta pequeña comunidad de Nome que luchaba contra una epidemia mortal. Nome, en 1925, era una comunidad de 1.500 habitantes cuyos antepasados habían llegado durante la fiebre del oro en el verano de 1900. Probablemente es el sitio más remoto de Alaska y en el que es más difícil vivir. En invierno, las temperaturas en Nome bajan mucho de cero. Solo hay 4 horas de luz y está aislado por el mar helado durante 8 meses al año. Pero ese invierno tenían también un asesino entre ellos. En enero de 1925, 2 niños murieron de difteria, enfermedad muy contagiosa que asfixiaba a sus víctimas.
El médico del pueblo, Curtis Wells, solo tenía 6 dosis de la cura, un suero con la antitoxina. La enfermedad se propagaba. Gerdes Baxter solo tenía 1 año cuando la enfermedad atacó a su familia. No había suero suficiente. Mi hermano Goodman y yo tuvimos el suero. Cuando Johnny se puso enfermo, mi madre también estaba enferma y ella se negó a ponerse el suero y se lo dio a mi hermano. El 22 de enero el suero se acabó. Wells mandó telegramas a todos lados pidiendo ayuda. Con la nación alertada sobre la grave situación de Nome, la noticia llegó a oídos de los 48 estados del sur. Fue uno de los primeros casos importantes que el público americano pudo seguir desde el principio y casi de inmediato en las noticias. Las autoridades buscaron suero para la difteria por todo el país. Afortunadamente encontraron un lote en Anchorage, pero estaba a 1.600 kilómetros de distancia. En 1925 eso era como estar en la luna. El mar congelado hacía el viaje en barco imposible. El avión que había se sacó de la zona de almacenaje de invierno, pero con temperaturas tan bajas los motores no arrancaron. El suero tenía que viajar por tierra. La única esperanza de Nome eran los trineos de perros. Los perros eran una necesidad primordial para los 20.000 nativos esquimales que vivían en el círculo polar ártico en Alaska. Se unían los perros en equipos mediante arneses y eran capaces de viajar largas distancias en busca de los mamíferos marinos y los peces de los que dependían. Con los siglos, los trineos de perros evolucionaron hasta convertirse en un medio de transporte con largos arrastres en una Alaska sin carreteras. Los equipos del bosque trabajaban por relevos como en el Pony Express para llevar el correo y los suministros a los pueblos más remotos. Los trineos típicos los formaban equipos de 10 o 14 perros y su amo o musser. Joe Garney, un musser esquimal que vive junto a las afueras de Nome, utiliza una raza de huskies siberianos para correr la maratón. Los perros están unidos por parejas y fijados a una línea central que se engancha al trineo. Los tengo unidos según la manera de andar y por la velocidad. Normalmente empiezo con los guías y voy para atrás. Los más rápidos van delante, los más seguros. El perro guía tiene un papel crucial. Situado al frente de la manada, cumple las órdenes que le da el musser. Los otros perros simplemente siguen el camino y la dirección del guía. En las rutas del correo de 1920, los equipos con experiencia como este podían llevar 450 kilos en el trineo durante 40 kilómetros al día. Pero con Nome en apuros, los trineos de perros de Alaska se verían obligados a hacer mucho más. La senda del correo que iba a Nome se extendía unos 1000 kilómetros hacia el interior. Utilizando un relevo de 6 equipos, tardaron un mes en llegar. Ahora utilizarían un trineo sin paradas de relevo para llevar velozmente el suero a Nome en la mitad de tiempo. El 27 de enero se envió el suero por tren hasta Nenana, donde empezaba la senda de los perros. El primer conductor del relevo era Wild Bill Shannon. Llevó a su equipo por el gélido río Tanana y se dirigió hacia el oeste en la fría noche. Había un frente de frío rodeando Alaska que bajaba las temperaturas hasta menos 50 grados. A 50 bajo cero todo empieza a romperse. Incluso la sangre de tu cuerpo empieza a coagularse. Se espesa. Tu sistema nervioso se vuelve más lento. Te está dando una hipotermia. El más mínimo fallo te llevaría a la muerte. Wild Bill condujo a su equipo durante 80 kilómetros sin parar 2 veces, como siempre. Llegó al siguiente relevo gravemente congelado. Cada 50 kilómetros más o menos había un conductor descansado con perros, esperando para relevar a los equipos exhaustos a medida que descendían hacia el valle del gran río Yukon. En Nome, 27 personas estaban enfermas y 5 habían muerto. El doctor Wells puso a todo el mundo en cuarentena. No se podía salir de casa en 2 semanas. Nadie podía entrar ni salir. Así que Nome estaba muy silenciosa. En 4 días, 17 equipos de perros, 3 veces el número habitual, recorrió 800 kilómetros. Recorrían 200 kilómetros diarios. Iban 5 veces más rápido de lo normal. Cuando el suero llegó a la costa en la víspera del Año Nuevo, a 240 kilómetros de Nome, Leonard Sepala estaba esperando.
El inmigrante noruego Leonard Seppala era el musher más famoso de Alaska. Con su perro de confianza Togo al mando, Seppala podía recorrer 160 kilómetros al día. Ahora estaba listo para llevar a sus perros al límite. Su hija era una de las contagiadas con difteria, así que Seppala estaba muy preocupado. Tenía buenos motivos para arriesgarse. Seppala ya había conducido 320 kilómetros hasta el relevo. Ahora tenía que volver a Nome por la ruta más peligrosa, la tundra helada y sin vegetación de la costa del mar de Bering. Seppala se enfrentaba a una decisión: ir pegado a la senda que rodeaba el estrecho de Norton o tomar el camino más corto atravesándolo totalmente helado. Para ahorrar un tiempo muy valioso, Seppala se arriesgó y dirigió a Togo hacia el mar. A unos kilómetros de la orilla entró un frente tormentoso. Cualquier cambio en la dirección del viento rompería el hielo y el equipo caería al mar. Togo consiguió llevar al equipo a salvo. Tan solo horas después, el hielo del Norton Sound se rompió. Habían ahorrado un día entero arriesgando sus vidas. Cuando le dieron el suero al siguiente conductor, Seppala había recorrido 480 kilómetros, 6 veces más rápido que cualquier otro conductor. Ya solo quedaban 130 kilómetros hasta Nome, pero ahora una enorme ventisca azotaba la costa. El musher Gunnar Kassen condujo el tramo final. En la cabeza del grupo, Kassen colocó a Balto, un perro que nunca había guiado antes, pero que Kassen consideraba preparado para el reto. Se metieron en la tormenta. Los vientos soplaban a 130 kilómetros por hora. No había visibilidad, todo era blanco. Kassen confesó que no vio ninguna senda en todo el camino. No veía ni su propia mano. Por supuesto no veía a los perros. Balto fue capaz de buscar el camino y seguirlo. El sentido del olfato de un perro es 600 veces más fuerte que el de los humanos. El guía Balto, ciego, fue capaz de oler la senda en la nieve. En el amanecer del 1 de febrero, Balto salió de la ventisca y llegó a Front Street en Nome. 20 equipos de perros viajaron durante 1.125 kilómetros atravesando el peor tiempo de la historia. 5 perros murieron con los pulmones reventados por el esfuerzo. Lo hicieron en tan solo 5 días y medio, un tiempo récord que nunca se ha superado. Una Kassen llevó el suero al Dr. Wells y volvió con sus perros totalmente exhaustos. Kassen se puso delante del equipo, se desplomó delante de Balto y dijo: «Muy bien, chico». El primer paciente que recibió el suero fue la madre de Girdis Baxter. Los perros llegaron justo a tiempo de salvarle la vida y evitar una mayor epidemia. Y sin ellos creo que probablemente se habría propagado más y más lejos, así que fueron muy importantes. El público americano no daba crédito. En una era como la de 1920, obsesionada con las máquinas y la tecnología para solucionar cualquier problema, el aprieto de Nome demostró que los métodos modernos habían creado antitoxinas, pero que para poder enviarlas se habían tenido que utilizar métodos antiguos. Esto para la sociedad americana fue muy interesante. Balto se convirtió en una celebridad. En pocas semanas tuvo un contrato para una película sobre él en Hollywood. Nueva York puso una estatua de Balto en Central Park en su honor, que sigue allí hoy en día. Leonard Seppala se llevó a Togo y al resto de sus huskies siberianos de gira con su espectáculo propio, emocionando al público con sus muestras sobre la carrera contra la muerte. Togo dirigió a su equipo por la Quinta Avenida de Nueva York. Togo y Balto fueron héroes nacionales. Fue su mejor momento. Hombre y perro trabajando juntos, superando lo peor que la Gran Alaska les pudo tirar. Hoy sus espíritus siguen presentes en la carrera anual de trineos de perros de Idiator. Los últimos 640 kilómetros de la Idiator siguen la misma ruta del suero de 1925. Se ha convertido en un tributo para los hombres y los perros que abrieron un camino en estas sendas y que han hecho posible la vida en Alaska y que ayudaron a desarrollar el territorio. Es un buen momento para reflexionar sobre tiempos en los que el mejor motor era el corazón de un perro. En la década posterior al suero de Nome, Alaska continuaría siendo uno de los lugares de la Tierra más aislados para vivir.
Pero esto cambiaría en 1942, cuando la autopista de Alaska, el proyecto de construcción más grande de la Segunda Guerra Mundial, conectó finalmente la Gran Alaska al mundo exterior. La legendaria autopista de Alaska. Atraviesa 2.400 kilómetros de páramos escabrosos. Es la única carretera que conecta a Alaska con Canadá y los 48 estados. Hoy miles de turistas y camioneros conducen por esa carretera de extremo a extremo cada año. Larga, dura y espectacular. Es una de las mejores rutas de coche del mundo. También es uno de los mayores ejemplos de perseverancia de humanos y máquinas de la época. Está forjada por 10.000 tropas del ejército sobre un páramo desconocido. La autopista de Alaska es el proyecto de construcción más grande de la Segunda Guerra Mundial. En 1941-1942 no había manera de acceder a Alaska en coche o camión desde ninguna ciudad de Estados Unidos o Canadá. Simplemente no había carreteras. Solo una cordillera montañosa de dimensiones increíbles y que no tenía mapas. Los intereses eran altos. Después de Pearl Harbor, Japón iba al ataque y Alaska era vulnerable. A tan solo unos kilómetros de Japón, Alaska era un peldaño clave para la invasión de Estados Unidos. La Armada ideó un plan ambicioso para construir una carretera de suministro de la Columbia Británica en Canadá, a través de Yukon y cruzando las Rocosas, hasta Fairbanks, en Alaska. Sería el proyecto de construcción más grande desde el Canal de Panamá. A principios de marzo de 1942 llegó a Dawson Creek, en la Columbia Británica, el primero de los 7 regimientos de ingenieros. Este era el punto de partida, el kilómetro cero. Se armaron con agallas y esperanza. No tenían ni idea de dónde iba a ir la carretera. Enviaron a los ingenieros allí arriba y dijeron: encontrad el camino. Los ingenieros empezaron a despejar una ruta por el monte. Cada regimiento llevaba 12 excavadoras Caterpillar D8. Pesaban 30 toneladas cada una y arrasaban con todo, excepto con los grandes árboles. Luego enviaron equipos para nivelar la superficie y rellenar los huecos de las excavadoras. Estaba rugoso y sin pavimentar, pero era una carretera. Las tropas pronto se dieron cuenta de que su pesada maquinaria no valía para el invierno del Ártico. Temperaturas de 30 bajo cero quebraban el metal y sedimentaban el aceite. Descubrieron a la fuerza que no podían apagar las máquinas e irse a la cama. Tenía que haber alguien con el motor encendido toda la noche o al día siguiente no habría máquina. Las averías podían ser mortales. Por quedarse tirados durante la noche, 3 hombres murieron congelados. Sin ropa de invierno adecuada y tiendas demasiado ligeras, los soldados soportaron el amargo invierno como pudieron. Para muchos de los soldados de color, el clima extremo fue un shock. Los regimientos de gente de color eran en su mayoría granjeros del sur. Muchos no habían visto nieve en su vida. Se enviaron más de 3.000 hombres de color al norte. Separados y al margen del combate, los ingenieros de color fueron enviados a luchar contra el duro clima del Ártico. Los regimientos de blancos les quitaban la maquinaria muy a menudo, y ellos se quedaban tan solo con picos y palas. Como no confiaban en ellos para trabajos de construcción complejos, se les asignaban trabajos desmoralizantes como recoger los escombros de los blancos. El deshielo de primavera proporcionó un gran alivio después del invierno. Sin embargo, llegó con un nuevo enemigo, el barro. El progreso casi se detuvo. El padre de Heath Tychell, comandante del regimiento número 95, cuyos soldados eran todos de color, acabó literalmente un día patinando sobre el barro. Un día se fue conduciendo hasta el trabajo. Él sabía que la distancia era de 8 kilómetros. Cuando llegó, el coche marcaba que habían sido 20 kilómetros. En los sectores del sur, los soldados andaban entre ciénagas profundas cubiertas por una fina capa de vegetación. Construir una carretera ahí era un desastre. Podría tener una profundidad de 30 metros y tragarse vehículos enteros. La única opción era desviar la carretera. Después de 4 meses, el regimiento de color del coronel Heath Tychell llegó al río Sicani,
a 260 kilómetros del inicio. Para levantarles la moral, Pitchell quiso que sus hombres hicieran un puente sobre el río de 90 metros de ancho. Mi padre se dirigió al comandante del sector y le dijo: podemos hacerlo, deje que mis chicos lo hagan. Con algo de miedo le dijeron: vale, tiene 5 días para construir el puente. Con solo herramientas de mano, los ingenieros de color se pusieron manos a la obra. Cortaron sus propias vigas y vadearon el agua fría y rápida. Trabajaron sin parar y construyeron el puente en solo 3 días. Se ganaron así el respeto de los generales y encargos para construir más puentes. Cuando llegó el verano, los 7 regimientos habían avanzado 1.600 kilómetros. Iban a pasos agigantados. Cada sector estaba haciendo unos 13 kilómetros al día. A principios de julio llegaron a las montañas rocosas. Por delante tenían 320 kilómetros de subida por un terreno del que no había mapas. Las tropas de reconocimiento trabajaban unos kilómetros por delante de las excavadoras. Se hicieron a la montaña a pie y con caballos para trazar una ruta a través del macizo montañoso. A mitad de camino se enfrentaron a una difícil decisión. Había 2 rutas posibles. Una por encima de las montañas, más alto incluso de donde estaban, y otra rodeando la costa del lago Mancho. Eligieron la del lago Mancho. Era más corta, aunque intransitable. El lago estaba rodeado de 3 kilómetros de acantilados. La única posibilidad era volar la roca y crear una especie de cama sobre el agua. El teniente Mike Miltich se ofreció para colocar los explosivos en unas pequeñas cuevas que había sumergidas. El trabajo de Mike Miltich consistió en bajar por una de las caras del acantilado, sujeto con una cuerda y cargado de explosivos bajo el brazo y un par de mechas en la boca. Se metió en el agua, colocó la caja de explosivos en la cueva, puso la mecha con un temporizador y les dijo a los de arriba que le subieran rápido. Hicieron falta 100 viajes a un agua helada para conseguir esa cama de rocas alrededor del lago Mancho. La vida en el bosque proporcionó un pequeño descanso al ajetreado trabajo. En verano, enjambres de mosquitos hacían la vida insoportable. En el lago Watson, justo al oeste de las montañas rocosas, una señal improvisada recordó a los hombres lo lejos que estaban de ninguna parte. Hoy hay más de 4.000 señales. Lo que empezó como un invento para evadirse en 1942 se ha convertido hoy en un destino turístico. A finales de julio, después de 5 meses de construcción, se habían completado 1.290 kilómetros de carretera. Era más de la mitad del camino hasta Fairbanks. Pero a medida que las tropas se acercaban hacia las fronteras de Alaska, se encontraron con su mayor enemigo hasta el momento: permafrost. Capas de hielo subterráneas les obligaron a detener sus camiones. Las técnicas de ingeniería estándar que habían utilizado hasta ahora, quitar la vegetación o la cama de rocas, ya no les servían. Si exponías ese hielo a la luz del sol o a cualquier cosa a más de 32 grados, se empezaría a derretir. Al descongelarse, el hielo se convirtió en un mar de lodo. A diferencia de las ciénagas, aquí no había posibilidad de rodearlo. Estaba por todas partes. Los ingenieros se vieron forzados a adaptarse. Descubrieron que vertiendo gravilla y llenándolo hasta arriba, creaban una superficie estable. Se acercaba septiembre y los regimientos se apresuraron para terminar antes del invierno. Avanzaron mucho durante los días largos con 20 horas de luz. Trabajaban cada minuto. El regimiento número 97 de soldados de color, que trabajaba al este hacia la frontera canadiense, se libró de los últimos retoques y se limitó a despejar una abrupta senda por el bosque. En Beaver Creek, los regimientos que habían estado trabajando en direcciones opuestas por fin se encontraron. Se encontraron a finales de octubre. Un operador de color con una excavadora iba en una dirección y chocó contra otro operador blanco que salía del bosque en la dirección opuesta. La carretera se terminó. Una construcción sucia y llena de gravilla de 7 metros de ancho que unía sin interrupción los 48 estados con Alaska. Un mes después, el 20 de noviembre de 1942, se inauguró oficialmente.
El primer camión cruzó la autopista de Alaska hacia Fairbanks a menos 20 grados. Durante los meses siguientes se enviaron suministros militares a través de la carretera para fortalecer a Alaska contra la invasión japonesa. Fueron necesarios 10.000 hombres y 8 meses para forjar un camino de 2.400 kilómetros a través de un páramo. Costó $130 millones. Fue el proyecto de construcción más largo y más caro de la guerra. Acabaron justo a tiempo. A 3.200 kilómetros al oeste, en las islas Aleutianas, los japoneses atacaban. La única batalla en suelo americano en toda la guerra.